Al mes de julio del corriente queda poco tiempo para que Honduras ejecute el mandato de una convocatoria librada en el mes de mayo a 14 partidos políticos y una candidatura independiente en busca del poder de la República. A más partidos políticos, pareciera que habrá menos calidad institucional y, por supuesto, más alejamiento de lo que se denomina la vida democrática en el país. 14 partidos políticos en Honduras. ¿Puede repetirse el escenario de fraude 2017 para negar el poder a la oposición? ¿Y qué es lo que hace el oficialismo en el poder? Con un desgaste, con una crítica, con un cuestionamiento y sobre todo con un señalamiento muy profundo de cosas oscuras, por decirlo así. Hoy hemos invitado a Punto y Coma, el Foro de Honduras, transmitido a nivel nacional por Maya Televisión, en alianza con importantes emisoras de la costa norte de la ciudad de San Pedro Sula, la poderosa y libertaria Radio 1 en sus plataformas digitales, Radio El Mundo, la grande de Honduras, en banda abierta y también en los sistemas de internet, la Estéreo Trinidad, ahora completamente digital, y por supuesto más de 1000 estaciones de cable en los 18 departamentos, el sistema satelital que alimenta los canales de Honduras y por supuesto el boom de la tecnología, las redes sociales. Bienvenidos a Maya Televisión. Para desarrollar esta temática hemos traído a un hombre estudioso, analítico. Sus escritos en realidad son tomados en cuenta, son valorados y proyectados por la comunidad nacional e internacional. Para un referente bien importante, ha sido profesor a nivel internacional. De la política siempre ha estado, no de espectador, sino de protagonista, recordado como un gran ministro en el área de la cultura, el arte y también el fomento a los deportes. Bienvenido el doctor Rodolfo Pastor Fasquel a esta producción periodística desde la ciudad de San Pedro Sula a través de Maya Televisión a nivel nacional. Bueno, muchas gracias a ti, Arnulfo, de verdad, muchas felicitaciones a todos los medios que se juntan ahí en ese conglomerado que has mencionado. Agradecido personalmente por tus conceptos elogiosos y cariñosos de amistad, porque somos amigos, y muy dispuesto a discutir contigo estos temas que son temas torales de la nacionalidad, de preocupaciones que tienen que ser de todos los ciudadanos de Honduras. Agradecido por la invitación y a tu disposición. El fraude electoral, un fantasma político que inquieta a los hondureños, dado a lo que sucedió en noviembre del 2017, en una situación completamente irregular, cuestionado como ilegal una reelección, en una situación tan caótica de inseguridad, de inestabilidad, dado a este ciclo de pandemia mundial, donde Honduras está presentando miles de contagiados, muchos muertos y sobre todo en una calamidad económica que estamos viviendo aquí en Honduras, doctor Rodolfo Pastor Fasquel. Bueno, y nada de lo que dices es refutable, todo es completamente cierto, ¿verdad? Aunque yo puntualizaría que en efecto el tema del fraude, que es el tema que introdujo
tu pregunta o tu observación o tu reflexión, es un tema que admite pues mucha elaboración. ¿Por qué? Porque en primer lugar mencionas el fraude del 2017, pero habría también que tomar en cuenta el fraude en el 2013 y habría que tomar en cuenta otro tipo de fraude muy diferente en el 2000, en el 2009, en el año de las elecciones después del golpe, ¿verdad? En que también se celebraron elecciones y yo recuerdo ahí particularmente el papel heroico de Radio Uno que atropellaron los militares en ese momento, ¿verdad? En cada una de estas ocasiones, 2009, 2013, 2017, hubo fraude. Hubo atropello por parte de la autoridad, del poder público, armado, perseguido. Ahí estuvieron los soldados persiguiendo a Radio Uno en el 2009. Y en cada caso ha sido diferente y será diferente también, es diferente la amenaza que se perfila para este año, para fines de este año, para noviembre, cuando tenemos elecciones convocadas. Ya no ya no va a poder ser exactamente igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En esta ocasión habrá efectivamente una mesa controlada por los partidos mayoritarios, por los partidos que no era el caso antes, no fue el caso en el 17 ni en el 13, ¿verdad? Y esa mesa le ofrece alguna alivio, algún consuelo a los partidos de oposición en mayoría, pero entonces el fraude tiene que ser distinto. Y entonces ahí están haciendo fraude por lo menos tenemos noticias de que están haciendo fraude con el tema de la identificación, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene la identificación, gente que tiene la identificación, pero está enrolada, pero está trasladada arbitrariamente por un sistema en que no participaron para votar en un sitio muy diferente del sitio en el que podrían votar. A mí mismo, te digo anecdóticamente, cuando salió el primer listado de los lugares de votación, a mí me trasladaron de aquí, yo soy de Los Cármenes, yo soy de la zona de Los Cármenes, me trasladaron allá a una aldea por el Progreso, hasta que protesté, ¿verdad? Y bueno, yo tengo un perfil, como tú has explicado, de hombre público, entonces lo corrigieron, pero ¿a cuántas personas más le han corregido esa clase de error? Que es un error sistemático en el registro de la información y que tiene el propósito de entorpecer la participación de los ciudadanos en el proceso, ¿no? Igual habría que hablar de esta pandemia que mencionaste y de la forma en que ha interferido en el proceso de identificación. Hay mucha gente que se asusta, que no quiere ir a enrolarse, que no quiere participar en un proceso de enrolamiento y identificación azaroso que está tomando lugar en medio de una pandemia agudísima. En el caso de Honduras, Honduras es uno de los países con menores índices de vacunación, con mayores índices de contagio, con los peores índices de mortalidad por la enfermedad. Hablábamos justo de un buen amigo, de un buen hombre, ¿verdad? Del abogado y ambientalista, nuestro amigo, ¿verdad? Que acaba de morir por causa del COVID también. Mauricio Ah, Toro Molineros. sí, Molineros es un hombre público connotadísimo que se movía con una imagen nacional, ¿verdad? De defensor del medio ambiente, un hombre con cultura y con capacidad de comunicación, muy amigo de todos nuestros amigos. Entonces, es que es un ejemplo más, porque aquí son tragedia tras tragedia. Yo te puedo decir que yo vivo en un lugar privilegiado en lo que se refiere a la pandemia, porque vivo en el campo y trabajo en el campo, y sin embargo, uno de mis empleados más queridos, más apreciados, más valorados, estratégico, individuo en la organización con que trabajamos aquí, la agricultura, la ganadería, pues murió la semana pasada ahí en el Leonardo Martínez también, como causa de esta enfermedad. Entonces, la gente está asustada con la enfermedad, mucha gente ha padecido inmensas penurias y dificultades y carencias y necesidades por causa de la enfermedad. Es lo que llamamos una multicrisis, una crisis
económica, una crisis social, una crisis de salud, una crisis política, una crisis de las instituciones, una crisis de la credibilidad de los actores, de los protagonistas, ¿verdad? La gente ha dejado de creer, ha dejado de creer incluso en instituciones que antes, en que antes confiaba, está dejando de creer en las iglesias, que ya es un poco el colmo, pues ya no queda nada más. Si ya no crees en las iglesias, ya no crees en quién. Entonces, toda esa crisis viene a ser crisis justo en el momento en que los hondureños están siendo convocados para estas elecciones. Unas elecciones en que mencionaste 14 partidos. Bueno, ahí hay un primer problema ya. Un primer problema porque en efecto tú y yo y los hondureños en general sabemos que no es cierto, que no hay 14 partidos políticos organizados en Honduras, que hay un partido político oficialista que está en el poder de la República, ¿verdad? Desde hace más de una década ya, y que pues ha degenerado en una especie de mafia, ¿verdad? En una especie de cosa nostra ahí, del crimen organizado, y sin embargo con todo el poder de los instrumentos públicos a su favor, y que hay 4 partidos de oposición. Está en orden de su antigüedad el Partido Liberal, muy venido a menos, en parte precisamente por el colaboracionismo con el Partido Nacional en el poder. Está el Partido PINU, que es un partido muy pequeño, muy sólido, muy compacto, que ahora ha hecho una alianza ahí con otro partido de oposición nuevo, Nobel, que es el que se llama Salvador de Honduras, que protagoniza el señor Salvador Nasralla. Y está el partido con el que tú y yo nos identificamos, el Partido Libre, que es el Partido Popular, es el partido del pueblo, el partido que se organizó a partir del Frente Nacional de Resistencia después del golpe. Esos son los partidos que realmente existen. 4 partidos de oposición, 2 de ellos aliados y un partido en el poder. Y los otros son partidos de maletín, decimos, ¿verdad? Son partidos que organizan individuos con el fin de ver qué consiguen, a ver qué pescan en la red, en la atarraya del electorado, ¿verdad? De un electorado inocente. Y por ahí comienzan las posibilidades del fraude y de la confusión del electorado. Pero te dejo que preguntes porque si no soy capaz de quitarte la palabra durante horas y eso es incorrecto. El momento de la deuda política hoy está aprobado que serán 59 lempiras por cada voto. Y para estos partidos, eh, abajo del que gane de ese porcentaje, obtendrá el 10% para efectos de educación. Pregunta, ¿hay educación en los partidos políticos? Sí, tengo entendido que al menos en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en el Partido Libre, si hay educación, si hay capacitación, de menos a más. De allí en el Partido Salvador de Honduras es un Benjamín, está recién apareciendo, es más, no conocemos las estructuras departamentales, municipales, mucho menos sectoriales, y lo que tiene son puntas de liderazgo. Y de los demás, entonces, ahí les compensan el dinero que les han quitado, producto de los votos que no van a alcanzar o que no van a tocar, pero sí con ese 10% hacen una buena bicoca de dinero porque ya se sabe que no lo van a ejecutar, doctor Rodolfo Pastor Fasquel. Sí, así es, ese es uno de los pequeños negocios, ¿verdad? De los negocios más cínicos que tienen estos caballeros. En realidad, Honduras es un país tan pequeño, Arnulfo, que todos nos conocemos. Es bien difícil engañar a la gente aquí, ¿verdad? Todos sabemos que esos partidos son ficciones, ¿verdad? Y que tienen otra vez más bien el propósito de engañar al electorado que el de servirle de vehículo, y también sirven el propósito de colaborar con quienes tienen intenciones de fraude. Entonces, un dato muy socorrido que muchos analistas
utilizan para hacer la demostración es que en muchas ocasiones, puesto que la ley dice que el Estado, el órgano del Estado en este caso, es el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Supremo Electoral, el CNE, que en efecto tiene que otorgar identificaciones, credenciales para cada uno de los partidos políticos y para cada uno de los ciudadanos que van a representar a esos partidos políticos en las mesas receptoras, que pueden tener distintos nombres, pero son las mesas a las que vamos a votar los ciudadanos. Y ahí hay representantes, supuestamente tienen derecho a una representación todos los partidos, los 14 partidos. Ilegales, porque muchos de ellos no han recibido en elecciones recientes el porcentaje de votos que dice la ley que tienen que recibir para sostenerse como partidos auténticos. Pero se les otorgan estas credenciales porque la ley dice que hay que otorgárseles, y a la hora del conteo de las elecciones, ¿verdad? No reciben ni siquiera la cantidad de votos que corresponde a las credenciales que recibieron para ir a las mesas. Es decir, que no tienen ciudadanos que voten por ellos. Y con infinidad de pruebas se ha demostrado que las credenciales en efecto se las entregan a otros partidos, las venden. O sea, a propósito del negocio, este es otro negocio, vender las credenciales del partido que representas a otro de los partidos que está interesado en hacer fraude y en tener más votos a la hora de organizar la mesa que tu contrincante. Van a valer menos estas credenciales en el proceso que viene, porque finalmente solamente cuentan los votos de 5 de ellos. Solo 5 votos habrá en cada mesa. El partido de gobierno, el partido oficial, el partido que está identificado plenamente con las estrategias fraudulentas, aunque, vamos, todos los partidos tradicionales han recurrido a esos fraudes, y el Partido Liberal, que es el partido de oposición tradicional, muy venido a menos, el pobrecito, el partido al que pertenecí yo en el pasado, antes del golpe, y creo que tú también, ¿no? Ahí te estás escondiendo, pero creo que tú también perteneciste a ese partido. Y luego el Partido Libre, que es nuestro partido, el partido que hemos fundado, el partido que es el fruto de nuestra generación, son los que van a tener votos permanentes en todas las mesas, y luego habrá 2 votos de representantes de esos otros 10 partidos ficticios. Esa es la situación, es una situación lamentable, ¿no? Es una operación que está en precario. No se convinieron, tú mencionaste una serie de reformas torales que necesita el sistema político hondureño. La ciudadanización de la mesa, ¿verdad? Una cosa fundamental, que al fin y al cabo la mesa no esté en manos de los propios contendientes, porque los contendientes son juez y parte en esas mesas en la actualidad, y se necesitaría que hubiese una autoridad ciudadana independiente para proteger el voto de los ciudadanos. La segunda vuelta, para asegurarnos de que la persona que llegue al poder y el partido político que llegue al poder sea un partido que en esa segunda vuelta por lo menos reciba una mayoría de los votos de los ciudadanos, porque resulta que desde hace décadas estamos siendo gobernados por partidos que cosechan un 30% del voto de la ciudadanía, mientras que el otro está repartido entre distintos partidos de oposición. Y eso pues conduce a gobiernos muy débiles institucionalmente, muy débiles en legitimidad, que para compensar eso tienen que actuar con una fuerza bruta, una fuerza armada, para darse a respetar, porque no tienen la legitimidad que tendrían, ¿verdad? Una mayoría, que les daría una mayoría de los votos ciudadanos. Entonces, esas son reformas que no se aceptaron, que no fue posible concertar por oposición del Partido Nacional, del partido en el gobierno oficialista. Pero hubo otras que sí se aceptaron. Se aceptó, por ejemplo, la reforma que establecía, ¿verdad?, una transmisión electrónica del acta
de votación, una identificación electrónica del dedo, desde la huella digital de cada uno de los electores. Y sin embargo, esas reformas que sí se aceptaron, que fueron concertadas, que se convirtieron en parte de la ley y de la institucionalidad electoral, pues no se pueden implementar porque el Congreso Nacional, en manos del Partido Nacional, se rehúsa a dar el financiamiento que se necesita para ese propósito. Un tercero sería el voto electrónico. ¿Queda bien? ¿Está capacitado el votante hondureño para utilizar el voto Bueno, electrónico que ha no sido fue un éxito en aprobado otros países? tampoco el voto electrónico, ¿no? Es un voto que alguna vez será un recurso de la ciudadanía, pero que no creo que sea un problema de falta de capacitación de los ciudadanos. Si tú has visto acá, yo lo he visto, el milagro de la transformación en nuestro tiempo, de esta nueva era que estamos viviendo, en que la gente más sencilla, ¿verdad? La gente incluso sin mayor educación, sin más que primeras letras, está usando teléfonos inteligentes para comunicarse a través de esas redes que mencionaste del Internet, o sea, usa el Internet para hacer comunicación de WhatsApp, sus llamadas a Estados Unidos con sus parientes y amigos migrantes. O sea, la gente es perfectamente capaz de usar un instrumento de ese tipo, pero otra cosa es que los políticos sean capaces de otorgar, ¿verdad? Este beneficio a la ciudadanía de que vote con sus propias reglas a través de un mecanismo electrónico. Eso no fue aprobado, no es parte del escenario inmediato. Recuerdo los planteamientos que hizo aquí el exfiscal general del Estado, un reconocido abogado del país, el doctor Edmundo Orellana Mercado. Y usted mencionó que una de las trampas podría ser el registro nacional de las personas. La gente no se ha enrolado, no quiere enrolarse con aquel entusiasmo, con aquel dinamismo, y ahora precisamente encontramos que los sitios donde se entrega la tarjeta de identidad no está aquella cantidad de gente reclamando la cédula. A todo esto, ¿qué estará pasando? ¿Qué estarán tramando los encargados o los reyes del fraude para entrampar a la población en lo que se diría en la ejecución de esa convocatoria el próximo 28 de noviembre, doctor Rodolfo Pastor Raquel? Bueno, la primera cosa, hemos sabido, por ejemplo, hemos tenido información de la emisión de cédulas de identidad para personas que no están en el país, para migrantes que salieron del país al extranjero a buscar la vida. Mucho respeto para ellos y que, sin embargo, se les emiten cédulas de identidad, no para mandárselas ni para que las vengan a traer, sino para usarlas en forma dolosa a la hora del proceso electoral. Pero hay muchas otras formas en que el registro ha estado actuando mal. Sabemos que todas las autoridades del registro, incluyendo las de todos los partidos, han estado actuando de una manera deficiente, pero menos deficiente los muy organizados miembros del Partido Nacional de Honduras, que se encargan de avisar con tiempo a su gente, de preparar y organizar a su gente para el enrolamiento, de preparar a su gente para recibir la tarjeta de identidad. Son gente organizada, ¿no? De eso no cabe duda. No hay que menospreciar al delincuente. Y por otro lado, sabemos que en cambio de eso, muchos activistas que asumen la responsabilidad de esos cargos en esas instituciones tan delicadas, pues no tienen el compromiso y la diligencia y la disciplina para avisar a su gente en otros partidos para que en efecto vayan a recoger las cédulas. En efecto, lo que dices también es cierto, es decir, hay gente que tiene miedo del proceso de enrolamiento, que tiene miedo de contagiarse y enfermarse en el proceso de ir a pedir la identificación nueva o a recibirla. Y en última instancia también está el problema de que a la hora de ir a votar también tendrán miedo muchas personas, como tienen miedo de ir a la calle ahora a las manifestaciones,
de ir a hacer filas en lugares encerrados, en donde van a tener que compartir los aerosoles de muchas personas para poder ejercer el voto, cuando están ahí las nuevas variantes de la enfermedad y altísimos niveles de contagio. Entonces, todo eso está ahí en ese panorama, todo eso pues desalienta, ¿verdad? Y peor que eso, ¿verdad? Hay la sospecha siempre, puesto que hemos sufrido tanto de estos fraudes en el pasado, de la temible intención clarísima de quienes no quieren aprobar, no quieren financiar las reformas, no quieren participar en un proceso de hacer transparente el proceso electoral, porque sabemos que tienen malas intenciones y muchos creemos que son invencibles. Yo no creo eso. Yo estoy seguro que cuando un sentimiento se posesiona del alma de un pueblo, es invencible. Y que también estoy seguro y convencido, y creo que hay muy poca gente en Honduras que me contradice, que la inmensa mayoría de los hondureños estamos a disgusto y molestísimos con esta dictadura que hemos estado sufriendo tantos años, que sabemos perfectamente de sus corruptelas y de la forma en que esas corruptelas, ojo, es lo importante, creo que por primera vez ha sido palpable para mucha parte de la población, que esas corruptelas los afectan directamente. No es solamente cuestión de que se están robando la plata y se van al extranjero a disfrutar del beneficio, sino de que cuando se la roban están, ¿verdad?, dejando de comprar los medicamentos, dejando de comprar las vacunas, dejando de invertir en los hospitales verdaderamente útiles, comprando chatarra y basura para engañar y para defraudar al fisco. Y cuando vemos esa clase de corruptela, pues empezamos a reaccionar. Creo que hay un sentimiento negativo muy fuerte de la población en contra del régimen. Tan fuerte, Arnulfo, te lo digo con sinceridad, puede ser que sea una ilusión, un optimismo falaz de mi parte, pero yo tengo la impresión de que sus propias gentes, o sea, ellos están enrolando a su gente y entregándoles las credenciales a sus propios activistas, negándoselas a los muchachos, a los chavalos que son los nuevos electores y que por supuesto no tienen ni compromiso, ni filiación, ni simpatía por el partido de gobierno. Y sin embargo yo tengo la impresión de que sus propios electores van a castigar al Partido Nacional de Honduras por esta catastrófica, ¿verdad?, administración que han hecho de la multicrisis. Comparece el doctor Rodolfo Pastor Fasquel. Lo hace desde la ciudad de San Pedro Sula con el departamento de prensa de Maya Televisión a través del Foro de Honduras, punto y coma, a nivel nacional, con enlace de importantes estaciones de radio. Vamos a una mensajería y luego vamos a tratar lo que denominan algunos analistas elecciones generales de vida o muerte institucional y poco fomento a la incipiente democracia que se había cultivado, que se estaba propagando, pero que se cayó el 28 de junio de 2009. No lo podemos negar, pero también, aparte de los planteamientos que ha hecho muy acertados, muy puntuales, muy estudiosos, vamos ahora a seguir con esto de lo que se denomina el nuevo proyecto electoral, que no es moderno, no es transparente, no es confiable prácticamente. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida,
Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Sentite más hondureño que nunca. Ya podés tener tu documento nacional de identificación DNI. Es único como vos y nos identifica como hondureños. Con él podés votar, acceder a servicios públicos y programas sociales. Gracias a su tecnología de última generación y características de seguridad, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Descubre todos los beneficios de tu DNI en nuestra página web y redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Le recordamos a nuestra teleaudiencia que nos honra con su acompañamiento que Maya Televisión está en todas las plataformas de transmisión y de recepción. La compañía Claro, la compañía Tigo, la multinacional de cable denominada Cable Color. Por supuesto que las compañías de cable en los departamentos, los 298 municipios, es imposible que no tengan sistema de cable. Allí busquen la transmisión de nuestra programación. Y si no está, llamen a estas empresas, llamen a los cableros y díganle, queremos Maya Televisión. Y cada domingo, agradeciendo a ese inmenso pueblo que se convierte en televidente para seguir este foro, que se codea de tú a tú con los foros televisivos de las corporaciones. La diferencia es la creación y es la presentación y sobre todo la manifestación de nuestros invitados, casi todos doctos en la materia de Honduras y a veces tenemos personajes a nivel internacional. Hoy está con nosotros el exministro de Cultura de todos los tiempos, porque no hemos encontrado otro que se destaque tanto, que le ha dado tanto a la juventud, a la población, como lo es el doctor Rodolfo Pastor Baquel. Y estamos tratando ese trauma, ese momento que está viviendo la población con suma anticipación al 28 de noviembre sobre el fraude. Y nuestra propuesta es para evitar un caos. Nuestra propuesta es para que la paz pueda ubicarse, instalarse en nuestro país y advertirle a las instituciones rancias de lo que se denomina el bipartidismo que esto ya no les va a funcionar. Elecciones generales de vida o muerte institucional. El nuevo proyecto electoral no propicia la modernización ni la transparencia en el escrutinio porque en casi toda su forma y contenido es una copia a la ley anterior a lo que está practicando el denominado CNE o el Consejo Nacional Electoral, doctor Rodolfo Pastor Baquel. Bueno, se han hecho reformas, ¿no? Son reformas, no hay que desestimarlas del todo, son reformas interesantes y que significan un paso adelante, pero lo importante de lo que has dicho, y yo le hice eco a eso, es que las reformas torales, las más importantes, las que realmente pudieran darnos garantía en los resultados, no se pudieron concertar por oposición del Partido Nacional, con la complicidad del bipartidismo. No se pudieron concertar porque son reformas que hubieran transparentado mucho
el proceso, y estos personajes de los que estamos hablando, estos partidos tradicionales, entre sus tradiciones, tienen la costumbre de hacer fraude. Entonces, adoptar sistemas que transparentan completamente el proceso va en contra de sus intereses, de su vocación, de sus intenciones. Y ese es un proceso muy grave porque, en efecto, el problema de la legitimidad o la falta de legitimidad del gobierno en los próximos meses se va a pronunciar todavía más. Es decir, ya en Honduras hemos tenido una gran cantidad de conflictividad. Después del fraude del 2017, una represión espantosa militar en que se ensangrentaron las manos a muchos soldados hondureños. Hubo más de 20 víctimas fatales de la represión para poder sofocar la indignación del pueblo con lo que había sido el fraude. Y finalmente se impuso la represión, pero eso no quiere decir que el gobierno pudo fácilmente dominar la situación. No la ha dominado, ¿no? Ellos implementar una dictadura es una cosa, tener éxito en el gobierno es otra, y el Partido Nacional no ha tenido ningún éxito en su administración pública de los últimos 3 años y medio. Entonces, eso es una calamidad para el país, porque ya el país tenía una posición bien desventajosa al inicio de este proceso de regímenes dictatoriales, y esa posición se ha ido quedando cada vez más rezagada. Ahora veíamos la publicación de índices de vacunación en que Honduras es el segundo más bajo en índice de vacunación. El único país que tiene peores índices de vacunación que Honduras en el continente americano y el Caribe es Haití. Este estado fallido del Caribe, ¿verdad? Que está en una situación tan lamentable que la mafia puede asesinar a su presidente casi que impunemente, porque los que van a castigar ahí son gatilleros, ¿no? Entonces, un país en donde se ha perdido el orden y la legitimidad. Pues Honduras va a estar en una situación análoga a la de Haití, realmente, si volvemos a tener un fraude que es una amenaza posible, que es algo real, aunque hay que conocer también, y es importante eso, que frente a esta amenaza que ha surgido de un nuevo fraude, también ha surgido una conciencia cívica que, por lo menos en mis tiempos, yo no sé, Arnulfo, porque Arnulfo es más viejito, aunque se pinta las canas que yo dejo que se me vean, tal vez él recuerda otro momento en que eso sucedió, pero en mis tiempos es la primera vez que yo veo a una ciudadanía alerta, que está tratando de organizarse para enfrentar el fraude, para combatir el fraude. Ahí hay una serie de esfuerzos muy importantes de organismos de la sociedad civil, del FOSDE, del CNA, de organizaciones como Honduras Primero, como Patria, que están efectivamente comprometidos con ir a hacer alguna supervisión y veeduría del proceso electoral. El resultado está por verse, el resultado lo vamos a ver solamente al final. Es una pena que tengamos esta mafia insistiendo en eso, pero esa es la situación del país. O sea, piensa, por ejemplo, en la crisis que significa el tratar de engañar a la población, prometiéndoles a último momento, tienen 12 años de estar en el poder, pero aquí a último momento están diciendo que van a darle por fin empleo a la población, vendiendo pedazos del país, no del territorio, no del suelo, sino que de la jurisdicción, de la esencia misma del Estado. Eso es lo que están haciendo con este proyecto de las sedes, de las zonas especiales de desarrollo, que están efectivamente rematando en almoneda pública y comprando los aventureros del capitalismo de la derecha internacional para venir a hacer sus juegos aquí en el país. Bueno, esa es una medida de la circunstancia crítica en que está el país, ¿verdad? Que tienen que recurrir a estos
extremismos ideológicos, ¿verdad? Para poder tratar de engañar a la gente. Y yo me pregunto, ¿realmente van a engañarla? ¿Realmente a esa gente que se ha quedado sin hogar, sin todos sus enseres por las inundaciones de los bordos que fallaron, por el hecho de que se construyeron sus casas en lugares inundables, aunque las autoridades corruptas habían certificado que no eran inundables esos lugares? A esa gente que se ha quedado sin empleo por el cierre de la economía durante la pandemia y la quiebra de miles de empresas, especialmente micro, pequeñas empresas que son las que generan la mayor parte del empleo. A esa gente la van a engañar con este anzuelo, con este señuelo, con esta alucinación de la sed. Yo francamente lo dudo. Yo creo que los políticos muchas veces creen que el pueblo tiene cara de idiota y no es así. Si la única razón por la que están en el poder es porque nos han reprimido cuando hemos reclamado el derecho que antes conquistamos en un par de ocasiones para poder tomar el poder público del país. Yo creo que estamos preparados para un cambio, los hondureños en general, y que no va a ser fácil engañarnos de nuevo. Yo tengo en ese sentido mis amigos me critican, mis amigos me dicen, Rodolfo, sos un científico, estás muy optimista, estás haciéndote ilusiones. Yo digo, bueno, ¿qué pierdo yo con hacerme un poco de ilusión? ¿Y qué ganaría si me entregara, ¿verdad?, al llanto incontinente y a la depresión? Porque otra alternativa no hay realmente, ¿no? Vamos a luchar, vamos a tratar de llegar al final de esta contienda. Tenemos, el problema fundamental fue que no conseguimos que la oposición se uniera, ¿verdad? Que se unificara. Entonces vamos otra vez divididos en tres pedazos, los opositores, que somos clarísima mayoría, pero divididos en tres pedazos frente al tradicionalismo del Partido Nacional. Entonces, pero eso es lo que sucedió a nivel de la cúpula, eso es lo que los líderes de los partidos dicen. Otra cosa va a ser, yo tengo la impresión, a la hora de la elección misma, lo que la gente va a hacer con la urna. Yo creo que la gente va a escoger, ¿verdad?, el prospecto del cambio con un voto masivo a favor de eso, del cambio, y en contra del Partido Nacional. Es una ilusión que me hago. Hay una palabra clave: transparencia. Recuerdo que a la presentación de la nueva ley electoral apareció un Twitter: Estados Unidos, la Unión Europea, aplaudiendo y afirmando que ese estamento es un paso importante hacia lo que se denomina un proceso electoral transparente. Pero para unos es garantía, para otros es duda. Con malicia, doctor Rodolfo Pastor Fasquel. Bueno, ahí sí no soy optimista, ¿no? Ahí sí veo yo con claridad una farsa de estos que deberían de ser amigos más sinceros y más firmes. Están engañándose a muchos y creen que estas pequeñas reformas que se lograron promulgar son garantía de transparencia. No hay tal, no hay ninguna esperanza de eso. ¿Por qué será que en primer lugar el Partido Nacional se rehúsa a financiar las pocas opciones de transparencia que tenía el proceso? Se sienten seguros de poder llegar hasta el final estorbando el proceso transparente. Entonces, y yo tengo la impresión, me da pena decirlo, porque, vamos, yo estudié en Estados Unidos, he sido amigo de Estados Unidos, mandé a mis hijos a estudiar a Estados Unidos, tengo parientes estadounidenses y hijos, una hija y un par de nietos en Estados Unidos. Me da pena ponerme en una situación contraria, pero no puedo evitar decir que hay una gran hipocresía en la pretensión estadounidense de que está resuelto el problema de la transparencia en las elecciones hondureñas. No lo está, y ellos son cómplices
de esa falta de transparencia si pretenden o fingen demencia alegando que ya está resuelto el problema. De nuestra parte, como estructura de prensa del país, esta televisora ni la radio que nos acompañan, no tenemos ninguna predisposición al fraude. Solamente escuchamos a los analistas y la opinión popular. Pero sentimos una desconfianza mutua entre esas cuatro estructuras políticas: el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras. Y es más, las otras 10 instituciones y hasta las candidaturas de independientes se las reparten, se las comparten, y esta cuestión es lo que nos tiene en ese marasmo de pensar que viene más de lo mismo para esta fecha del 28 de noviembre. Y que se va a utilizar de la misma manera, ¿verdad? Lo que están buscando en el país, dentro del país, una oligarquía mezquina que no quiere entender la necesidad del cambio, está dispuesta a utilizar el fraude otra vez para tratar de perpetuar su influencia en el régimen, ¿no? Mientras que los Estados Unidos, concretamente los Estados Unidos, quiere insistir en garantizar el alineamiento del gobierno hondureño con sus expectativas internacionales, en contra de Venezuela, a favor de Israel en Medio Oriente, ¿verdad? De tal manera que en contra de China continental, de tal manera que ellos puedan contar con esa alianza absurda del títere con el mandador. Yo creo que eso es inaceptable, ¿verdad? Y que tienen que respetar, que engañarse a sí mismos, no se están engañando, ellos saben la verdad. Pretender que están resueltos los problemas en Honduras. Honduras es una catástrofe, es una bomba de tiempo. Aquí puede pasar cualquier cosa y a ellos no les conviene eso tampoco. Usted ha sido seleccionado para esta comparecencia y tiene la capacidad, la honorabilidad y la autoridad para este planteamiento sobre la calidad del liderazgo, que prácticamente lo dice todo sobre las fuerzas políticas de Honduras y sobre estos 14 partidos políticos y sobre esas candidaturas independientes. Pero le pondré 4: Salvador Narrala, Xiomara Castro, Narria Fura, Yanni Rosenthal. Y la alianza que tiene la democracia cristiana con el expresidente Porfirio Lobo Sosa, más la candidatura de otra mujer que es Doris Gutiérrez en el PIN. Y de ahí pues están los demás. ¿Esta es cantidad o es calidad? ¿Y cómo podríamos comparar a estos personajes líderes de hoy con lo que ha tenido Honduras o con lo que exactamente se debería merecer Honduras, doctor Rodolfo Pastor Fáquel? Bueno, yo quiero ser muy respetuoso de todas las personas. Yo no le conozco a ninguna de las personas que mencionaste un crimen de sangre ni un delito mayor. El peor de todos, desde mi perspectiva, por supuesto, es don Nasri Tito Asfura, un árabe hondureño de la capital de la República, que pues ha sido muy trabajador y muy popular y muy carismático por su cariño con la gente, pero que está involucrado en una serie de redes de complicidad dudosa, ¿verdad? Él en efecto es el dueño mayoritario, uno de los dueños mayoritarios de esta empresa que maneja el problema de la basura en la ciudad de San Pedro Sula, imponiendo un contrato que no debería de haberse aceptado, pero que las cortes favorecieron, un contrato draconiano para que de alguna manera extorsiona a la ciudad, y eso tiene ese negocio
con un socio colombiano de dudosos antecedentes y generales. Entonces, no es una persona confiable para la ciudadanía en general y no es una persona merecedora de la suprema magistratura del país. Don Gianni Rosenthal, bueno, su familia ha sido amiga, yo fui amigo de su padre, yo le tengo mucho respeto a todo el clan familiar que él representa, porque es un clan de gente muy trabajadora y algunos de ellos, ¿verdad?, muy productivos y muy eficientes como empresarios. Pero bueno, yo creo que a nadie se le puede ocultar que don Gianni efectivamente viene regresando de un largo turno en la cárcel en Estados Unidos como castigo por sus actividades comerciales dudosas y concretamente eso es lo que dice su sentencia con recursos de origen desconocido. Dicen sus enemigos lavado de activos. Ciertamente a eso huele. Y es una situación que yo creo que él tiene que subsanar antes de aspirar a esa suprema magistratura del país. Y la ciudadanía ha interpretado de una manera semejante mi apreciación, en tanto que, aunque él ganó, y yo creo que ganó legítimamente la candidatura del Partido Liberal, toda esa estructura del Partido Liberal, ¿verdad?, ha colapsado debajo de ese liderazgo dudoso, especialmente en cuanto que se ha apoyado en una red de diputados, quizás de los peores candidatos a las diputaciones en el Congreso en las elecciones venideras, diputados vinculados a la corrupción, diputados pandoros, diputados señalados por la Fiscalía antes de eso por la misión contra la corrupción y la impunidad que aquí vino a ayudar de parte de la OEA. Y esa clase de amigos no le abonan y no le ayudan a Gianni a salir o a resarcirse de esa imagen dañada. Es una imagen dañada la suya. Él tiene que restañarla, que restaurar esa imagen antes de aspirar a la suprema magistratura del país. El señor ingeniero, entiendo que ese es su título, Salvador Nasralla, pues es una persona que ha estado ahí luchando igualmente por la oposición en Honduras. En algún momento fue nuestro aliado de nuestro partido, del Partido Popular, pero ha decidido que el Partido Popular tiene demasiada resistencia en Estados Unidos y ha preferido entonces fundar el segundo partido que funda para buscar la presidencia del país, una estructura muy débil, una falta total de cuadros, ¿verdad?, de cuadros nacionales, con muchas simpatías locales, gente honorable, gente buena, que se asoma y que se quiere acobijar bajo su mirada, su sonrisa, su bonomía, su búsqueda del favor popular. Yo respeto a toda esa gente y no quiero y no voy a decir una palabra en contra suya, pero es un hombre que bueno, que no ha respetado en el pasado sus compromisos, no lo respetó su compromiso con el Partido Libre, ¿verdad? Cuando llegó el momento de defender al partido, de defender el triunfo, él desistió de ese esfuerzo que era obligado y tiene esa debilidad. La que queda, la que dejo por último, es Xiomara Castro de Zelaya. Mucha gente quiere vincularla de una manera indisoluble con, bueno, el líder nacional del Partido Libre, don Manuel Zelaya Rosales, el presidente ilegalmente, criminalmente derrocado en el 2009.
pero es una mujer que yo conocí, siendo yo, además de ministro de Cultura, el coordinador del gabinete social del gobierno del presidente Zelaya. Trabajé muy de cerca con Xiomara Castro de Zelaya. He conocido a muchas primeras damas desde los tiempos de Villeda Morales para acá, ¿verdad? Y nunca he conocido una mujer con ese temple, con ese compromiso, con esa empatía por la gente del pueblo y disposición a sacrificarse para conseguir el bienestar y el servicio público a la gente humilde del país. Es una mujer que yo admiro inmensamente y bueno, es una mujer que tiene que luchar en este país, que es un país de machos, un país de machismo, es un país, ¿verdad? Aquí en este país matan a las mujeres constantemente, maltratan a las mujeres constantemente. Las matan porque los quieren y las matan porque no los quieren, las matan porque son bellas y las matan porque son, en fin, ¿verdad? El femicidio es una de... Honduras es, después de México, el país de más femicidio y más violencia contra la mujer en América Latina. Entonces, en una cultura de ese tipo, la lucha de una mujer, ¿verdad?, para asumir la candidatura presidencial es una lucha inmensa, es un reto grandísimo que ha tenido que enfrentar esta mujer. Yo me quito el sombrero, ¿no? Yo le deseo lo mejor y yo creo que ella es la indicada. El Foro de Honduras, punto y coma, ha presentado al doctor Rodolfo Pastor Fasquel. He podido interpretar, captando el planteamiento que él ha hecho, que con esta incertidumbre, con este fantasma que se da, el proceso electoral no incentiva y no lleva a nada al país, a el camino de la democracia. La otra es la inestabilidad que vivimos en Honduras. Se huele entonces a elecciones fallidas. Los gobiernos que están y que van a llegar, si no se repara todo este aparato de procesos electorales y el saneamiento político, van a seguir llegando personajes debilitados y salpicados. Y por supuesto, tiene que haber alguna forma para revertir un desenlace violento, fatal, como el que se dio en noviembre del año 2017. En realidad, somos amigos desde hace muchos años, desde el siglo pasado, con el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, pero no puedo negar que es una gala presentarlo y que es una exquisitez escucharlo. Así de sencillo. Pero el tiempo que nos da la televisora y las radioemisoras ha concluido. Hasta pronto, doctor Rodolfo Pastor Fasquel. No, gracias a ti, Arnulfo. Qué bueno que pudimos estar juntos otra vez frente a la gente. Muy agradecido con la oportunidad que me das. Y quiero coincidir al final con ese pronóstico triste que das, ¿verdad? Es muy difícil la situación que enfrentamos. No importa quién gane, incluso si gana la persona o gana alguna de las personas que nosotros pensamos que pudiera representar una oposición, va a tener un problema gravísimo en sus manos. Honduras está en una situación muy delicada. Los hondureños tienen que cobrar conciencia y los extranjeros allá afuera, porque me has dicho que este es un programa que se escucha también afuera de Honduras. Los extranjeros afuera tienen que entender que los hondureños necesitamos y tenemos derecho a que nos den una mano, a que nos respeten, a que nos dejen que escojamos a quien nos gobierne con ecuanimidad. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, es un hombre que cree en la República, que quiere trabajar, que ha trabajado por la democracia, que busca que se vuelva sólida la paz, el progreso de nuestro país. Cada editorial del licenciado Mario Flores Ponce es una pieza de propuesta en pro de Honduras. Gracias por el acompañamiento. Soy Arnulfo Aguilar y hoy tuve la ilustre compañía del doctor Rodolfo Pastor Fasquel en el Foro de Honduras, punto y coma.